Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar con nuestro estudio de esta noche. Bien, vamos a continuar con nuestro tema donde nos habíamos quedado. Estábamos hablando acerca de las cualidades del evangelista en su relación con otros, cómo debe ser su carácter, pero ya relacionado hacia otras personas, habiendo visto ya todo lo personal, y nos habíamos quedado en esta parte que nos habla acerca de ser apto para enseñar. Un poquito estuvimos hablando acerca de este tema, ¿verdad? El día domingo, y creo que nos quedamos ahí hablando un poquito acerca de los errores, el que tiene este encargo de enseñar a la congregación, si llega a tener algún error, si llega a equivocarse, qué es lo mejor, si es bueno, si es apto para enseñar a alguien que llega a equivocarse y lo admite delante de la congregación. Y bueno, solamente para aclarar un poquito el tema, las cosas que estábamos diciendo, aunque sí logramos establecer, ¿verdad?, que realmente el error, todos estamos como seres humanos, vamos a estar expuestos, ¿verdad?, expuestos al error, gracias. Sin embargo, como lo estábamos terminando de decir, pues hay de errores a errores, ¿verdad? Cuestiones que te pueden suceder, ¿verdad?, en cuanto a estar equivocado. Pues puede ser que te hayas equivocado en alguna fecha, en algún nombre, que te hayas equivocado en, de cierta manera, cómo aplicaste el versículo, en algún personaje. Ese tipo de errores que pueden enmendarse, y creo que es honesto y es bueno que uno admita, ¿verdad?, el error que pudo haber tenido. Sin embargo, obviamente que podemos sí dejar de caer en la aptitud para enseñar cuando ese error ya lo llevamos a algo más grande, a cuando queremos nosotros establecer un mandato o algo que es pecado, y venimos aquí, nos paramos y decimos, o queremos nosotros establecer, hermanos, es que el bautismo no nos salva. Quiero, mis hermanos, que comprendamos que el bautismo realmente no nos salva. Quien nos salva es aquello otro, pero el bautismo no es para salvación. Acuérdense de Pedro, como decía, el bautismo que a esto corresponde ahora no salva. Ahora no salva, entonces ya no es para salvación. Y entonces empezamos a echarnos todo un sermón, toda una enseñanza sobre eso. Y después otro domingo venimos y, no, hermano, no se crea. Es que ya me fijé bien y ya me dijeron y no, sí salva el bautismo. Es que yo me equivoqué cuando leí. O sea, son errores, ¿verdad? Son fallas en donde sí dejamos a la congregación, a la iglesia en peligro con la enseñanza que le estamos dejando, ¿sí? Entonces, en esas situaciones, pues sí, es muy distinto, ¿verdad? Es muy distinto a errores en donde no dejamos expuesta a la congregación al pecado o al peligro, ¿verdad?, a la desobediencia a Dios, y eso va a ser siempre algo muy distinto. Entonces sí es comprensible también la parte que nos decía nuestro hermano Omar, donde decía, el que enseña tiene que traer bien estudiado lo que va a enseñar. ¿Por qué? Por lo mismo que decía el hermano Lupe, ¿verdad? Él hablaba acerca de, bueno, yo vengo de allá, de donde hay error, entonces yo vengo para acá. Bueno, yo comienzo a escuchar ahora sí lo que es la verdad, comienzo a ver que usan la Biblia, que explican lo que es la verdad. Y bueno, tampoco queremos estar aquí en la congregación como diciendo, bueno, pero puede que no sea verdad lo que está escuchando, puede que sí, puede que no, ¿sí? O sea, sí debemos de presentarnos los que estamos enseñando, obviamente con esa responsabilidad, porque lo que vamos a decir aquí hay que estudiarlo, ¿sí? Hay que entenderlo, hay que tenerlo bien comprendido, y no solamente lo que por ahí se te ocurrió.
Eso es verdad. Y claro que llegar a hacer eso, pues sí, nos quita aptitud para enseñar. ¿Sí? Que claro, no pasa de la noche a la mañana. Ese tipo de errores uno los va viendo ahí poco a poquito. Tú vas viendo, mira, como que no estudió su tema. Mira, como que nomás lo agarró de acá y así lo predicó. Mira, como que sí, y poquito a poquito te vas dando cuenta de que no está realmente apto para enseñar, como que va teniendo esas fallitas, hasta que mete algo que de plano dices, oye, ¿qué pasó ahí? Sí, esa enseñanza de plano no, lo que dijiste está mal, es contrario a la escritura, no va de acuerdo a las cosas de Dios, ¿sí? Entonces eso es un poquito, ¿verdad?, de lo que necesitamos nosotros tener en claro en cuanto a este tipo de situaciones. Hablamos entonces, y yo quería dejarles ahí en un primer lugar, sobre todo cuando hablamos acerca de la aptitud para enseñar, ¿qué es ser apto para enseñar? Bueno, como se los ponía aquí, ahorita ya se movió un poquito, pero en un primer lugar, la capacidad para simplificar lo profundo, ¿sí? Cuando uno va a enseñar, uno debe poder tener esta capacidad, ¿sí? Y yo de pronto se los explico mucho a los hermanos, ¿verdad? Como cuando hay que cocinar. Tú vas a cocinar, presentas un platillo a tu familia, que muchas veces para traer ese plato a la mesa, uno ve a mamá a veces cocinar y tarda mucho en cocinar, ¿sí? Yo me acuerdo cuando lo hacía con mi mamá, le decía que ya tenía hambre, me decía ya mero, y se tardaba 1, 2, 3 horas, y lo que nos traía para comer, ¿en cuánto tiempo creen que nos lo comíamos? En minutitos, en segundos, ¿sí? Pero, y pareciera ser que uno ve el plato y dice, ¿y para esto te tardaste 3 horas? Pues sí, es que todos los ingredientes hay que saberlos manejar, hay que juntarlos, hay que hacer todo un proceso y luego ya le traes a tu familia eso. Que pareciera ser simple, pero detrás hay todo un trabajo, Ya no digamos los quienes dejan la olla por horas calentando, ¿sí? Para alguna comida que también en minutos se acaba. Y así es esto mismo, esto que debe traer el que es apto para enseñar, debe traerles eso, ¿sí? Debemos traerles algo que ustedes puedan digerir, ¿sí? Algo que ustedes puedan comprender. Y no que empiecen confundidos por el tema que estoy empezando y al final terminaron peor. No supieron ni qué, ¿sí? No supieron de qué se trató, sí supieron que hablé de esto, de aquello, del otro, pero ¿qué nos quisiste decir? ¿Cuál fue la enseñanza? ¿Nos estás exhortando? ¿Nos estás amonestando? ¿Nos estás informando? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí? Entonces el que es apto para enseñar, en vez de, a veces, ¿verdad?, podemos emocionarnos con el tema de, y como dice el diccionario de no sé quién, y como dice este comentario, y como dice el griego, y entonces las raíces, y bueno, sí, a veces es necesario expresarlo, ¿verdad? Pero lo que necesitamos es que todos nos entiendan. El que va a enseñar, eso es lo que busca, que todos me entiendan. No que vean que sé mucho, sino que me entiendan. Eso es lo que yo necesito. Cuando mamá hace de comer en la casa, mamá o papá o quien haga, lo que necesita es que la familia coma, ¿sí? No que vean que él es muy bueno cocinando y que puede hacer maravillas y que puede hacer esto o lo otro, no, necesita que coman y que se lo puedan comer. Y si el niño está chiquito, necesita partírselo en pedacitos y desmenuzar y ponerle algo que se pueda comer. Y el que es apto para enseñar hace lo mismo, ¿sí? Yo necesito que me entiendan. Y si necesito desmenuzarlo, si necesito explicarlo de una manera muy sencillita, muy simple, pues voy a estudiar todo lo que tenga que estudiar y me voy a preparar todo lo que me tenga que preparar en la semana para que en una media hora, 40 minutos, poderles dar algo que se pueda digerir, ¿sí? El que es apto para enseñar necesita hacer eso.
Número 2, ¿verdad? Necesita tener esta paciencia pedagógica, esta paciencia del maestro. ¿Sí? En el versículo 24 que estamos leyendo, ¿verdad? Estamos leyendo 2 Timoteo capítulo 2, aquí están, versículos 23 al 25, pero el versículo 24 nos dice que ser apto para enseñar viene junto con ser amable y junto con ser sufrido. ¿Sí? Así que dentro de esto es donde encaja la paciencia. ¿Sí? Enseñar requiere mucha paciencia. ¿Sí? A mí me han querido enseñar y créanme que he dicho mejor no, porque la persona que me está queriendo enseñar tiene poca paciencia. ¿Sí? Porque me equivoco en alguna cosita o no entiendo bien algo y ay, es que ya te dije. Y digo, mira, mejor yo lo hago solito, mejor yo luego investigo cómo se hace. Porque con poca paciencia, pues no. Para enseñar necesitas mucha paciencia. ¿Sí? Porque el que te va a escuchar puede que no te entienda y hay que volvérselo a explicar. Y luego te va a decir, ya entendí, o sea que esto. No. Eso no, o sea, esto. ¿Sí? Y luego se va a acabar el sermón y va a decir, sí, hermano, como tú enseñaste el domingo, que tal cosa. No, a ver, eso no fue lo que yo enseñé. ¿Sí? Vamos a volverlo a platicar. ¿Sí? Lo que yo enseñé fue esto. ¿Sí? Y tienes que tener esa paciencia para no desesperarte, tener lo que hacer las veces que lo tengas que hacer. Y también la paciencia está en que cuando tú enseñas, ¿sí? Tú vas a enseñar que nosotros debemos de esforzarnos por asistir a las reuniones cada primer día de la semana, ¿sí? Porque es mandamiento del Señor. ¿Y saben qué va a pasar al siguiente domingo? Un hermano va a faltar. Un hermano que escuchó la predicación va a faltar. ¿Sí? Y tú tienes que tener paciencia para eso. ¿Sí? El evangelista que es apto para enseñar necesita tener paciencia para eso, porque si no, lo que va a hacer el siguiente domingo va a ser, no, ahora sí voy a agarrarle, hermano. Hoy acabamos de dar la enseñanza y falta. No, me va a escuchar el domingo, me va a escuchar. Y me escribo un sermón donde le diga todas sus verdades al hermano o a la hermana. Y ahora voy a predicar desde el enojo, desde la ira, desde la frustración, desde la decepción. Y eso no es ser apto para enseñar. ¿Sí? Debes de tener paciencia también para este tipo de cosas. ¿Sí? Número 3, bueno, a menos que quieran comentarme algo sobre esto, ¿no, José? Ahorita que dices eso, alguien dijo por ahí, pero si lo acabamos de estudiar, tenemos que hacerlo. O sea, acabamos de ver un punto, algo. Es que si ya lo estudiamos, tenemos que aplicarlo. Y ya. O sea, espérate. Pero era algo así, no me acuerdo, pero sí alguien se puso en ese plan de que si ya lo habíamos visto como decía la escritura, pues teníamos que hacerlo. Y órale, porque no hay excusas. Sí, a veces es un proceso, ¿verdad? Para muchos hermanos y para muchas hermanas. ¿Qué más quisiera uno, verdad? Uno que enseña, uno desea, uno anhela que lo que yo te digo, que lo que te enseñé en esta predicación, este sermón, tú digas, sí, voy a cambiar. Sí, ya no lo voy a hacer. A partir de hoy cambio mi vida. ¿Sí? Pero es que es un proceso muchas veces. ¿Sí? Para algunos sí funciona así. Para algunos, si escuchan y dicen, sí, creo que lo estoy haciendo mal. Lo voy a hacer diferente a partir de hoy. Pero otros van a pensar diferente, otros van a decir, quiero cambiarlo, pero no es tan fácil. Hay situaciones que hay aquí, que hay allá, y tal vez no son justificación, pero es como él está viendo su vida en esos momentos. ¿Sí? Entonces, para muchos va a ser un proceso por una u otra razón. ¿Sí? Va a haber un esfuerzo en algunos de quererlo hacer, y luego obstáculos. Y va a haber fallas. ¿Sí? Y el que es apto para enseñar tiene que tener paciencia con esos hermanos. ¿Sí? Tienes que tener paciencia al momento de enseñar y tienes que saber que aún después de enseñar va a haber fallas.
O va a haber oídos que no te escucharon, que vas a tener que repetirles las cosas. Eso es la paciencia, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de la actitud para enseñar. En un tercer lugar, quiero hablar acerca de la habilidad de corregir sin destruir. El que es apto para enseñar tiene que saber hacer esto. Por eso dice el versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Cómo describen algunos diccionarios la mansedumbre? Fuerza bajo control, dice. Es fuerza bajo control. Es que tú sabes que tú tienes esa fuerza, pero sabes controlarla. ¿Sí? No quieres mostrarles, no quieres infundir miedo. ¿Sí? Sabes controlar esa fuerza, sabes que debes corregir, sabes que debes amonestar, sabes que debes reprender, pero debes hacerlo con ese control. ¿Sí? Que es apto para enseñar, te quiere regresar al camino. ¿Sí? No quiere que te salgas de él. Quiere que regreses a ese camino por el cual te estás apartando. ¿Sí? Entonces, esto es importante porque esos argumentos falsos o cuestiones que son mentirosas de pronto, hay que trabajarlo como doctor. ¿Sí? ¿Qué tienen que hacer los doctores a veces? Hay que extirpar lo malo, los tumores, ¿sí? Lo cancerígeno. ¿Y cómo lo hacen? Con cuchillo, carnicero, con bisturí, ¿verdad? Cuchillito con cuidado. ¿Por qué con cuidado? ¿A poco corta mejor el bisturí que los demás cuchillos? ¿Cuál es el propósito del bisturí? No destruir otra cosa, o sea. ¿Cómo tiene que salir el paciente? Pues no sé si caminando, pero vivo tiene que salir, ¿verdad? El doctor hace el esfuerzo de que el paciente salga vivo. Hay que sacar lo malo de la iglesia. No podemos tener pecado aquí en la congregación. Pero hay que saber hacerlo sin matar al paciente. ¿Sí? Hay que saber hacerlo buscando en la medida de lo posible que nuestros hermanos continúen aquí. Hacerles entender que lo que están haciendo está mal. ¿Sí? Pero saber hacerlo con esa mansedumbre que corrige sin destruir. ¿Sí? Y esto requiere a veces, pues no solamente esto hablar, no solamente que hables bonito, que hables muy dulce, muchas veces tiene que ver la conexión que llegas a tener con los hermanos, la convivencia, ¿verdad? Porque es muy distinto, ¿verdad? Acercarte a un hermano y decirle, hermanita, ya faltó el domingo pasado, hermanita, no ande faltando, hermanita, por favor. Y se lo dije muy dulce, pero la hermana se va a ofender porque va a decir, oye, pues tú no sabes por qué falté, ¿sí? No estás ni preguntando, hermano, pues es que pasó esto, pasó el otro. Hermanita, no se altere, hermanita. O sea, yo nomás le estoy diciendo que no falte. Y aunque hable muy dulce, muy tierno, ¿verdad? Si yo no sé hacer otro tipo de cosas, como primero acercarme a la hermana, conocer su vida, preguntarle qué fue lo que pasó, en qué le puedo ayudar, ¿sí? Pues ese tipo de cosas luego es corrección, pero que no va a terminar muy bien. ¿Sí? Quiero hablar acerca también de la coherencia que debe tener el que enseña y un manejo preciso de la escritura, como ahorita o más adelante vamos a hablar. Usar bien la palabra de verdad, ¿verdad? Se le pedía a Timoteo. Usa bien la palabra de verdad. Pues es simple y sencillamente no sacar de contexto los pasajes bíblicos para nuestra conveniencia, ¿verdad? De eso se trata, de saberlo usar bien, de no inventar doctrinas. Inventar doctrinas por mis experiencias personales, por lo que yo he vivido, por lo que dice la palabra. De ahí sale. Nada más. ¿Sí? Entonces todo debe tener un fundamento bíblico. ¿Sí? Un hermano que viene y se para y muy bueno para hablar y hasta nos hace reír y nos cuenta muchas cosas de su vida. Sí, terminó la enseñanza, todo muy bien, pero ¿y ni un texto bíblico?
Sí, me la pasé hablando que Dios es amor, es amoroso, la iglesia, los hermanos. Terminó el sermón y los textos bíblicos, ¿dónde? ¿Sí? Así lo hacen muchas sectas. ¿Sí? Así se manejan. Hablan y hablan y hablan y hablan, pero ¿y el fundamento dónde está? Él debe tener coherencia y manejo apropiado. Y el último, bueno, que tengo yo, ¿verdad? Obviamente, ustedes pueden pensar en más, pero esta es una, yo me acuerdo que mi papá me hacía mucho énfasis en ella siempre cuando yo estaba comenzando apenas a predicar algunos sermones. Me decía: aplicación. Muy bien tu sermón, muy bien tu enseñanza, pero ¿y la aplicación qué? O sea, ya nos dijiste que no debemos hacer esto, no debemos hacer aquello, y pues, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago en mi vida? O sea, todo lo que dijiste está bien, pero ¿dónde está la aplicación para la vida del cristiano? A veces en nuestra enseñanza nos podemos esforzar en: esto es pecado, eso no, eso tampoco, eso no está bien. Bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Sí? Y terminamos el sermón y no supimos ni qué tenemos que hacer. ¿Sí? Algunos otros venimos y damos una enseñanza acerca de los que faltan, de los que faltan y de los que faltan, y los que faltan pues no están, faltaron. Entonces, ¿dónde quedó la enseñanza? Entonces, enseñar para la vida. Yo tengo que saberles enseñar qué dijo el Evangelio, qué dijo Jesús hace 2000 años y cómo usted lo puede aplicar el día de mañana. ¿Sí? De eso se trata. También enseñar para la vida, que no quede simplemente ahí como un discurso donde nos apasionamos, donde gritamos fuerte, levantamos la voz, hacemos expresiones, ponemos todo nuestro carisma. Pero ¿dónde quedó la enseñanza? Todo esto es lo que yo pongo, ¿verdad? Que de esto se trata, ser apto para enseñar. Algo que se quede. Sí, la enseñanza debe quedarse, la enseñanza debe irnos cambiando, debe irnos transformando como iglesia. La enseñanza debe ir de acuerdo a lo que necesitamos escuchar nosotros como iglesia, a lo que nos está sucediendo a nosotros en estos momentos. No sé si hay algo más que ustedes quieran agregar, que quieran añadir, que quieran comentar respecto de ser apto para enseñar. ¿No? ¿Todo bien? Ahí en el traer habilidad de corregir para no destruir, se refiere, por decir, el maestro a la persona según el discurso o tema que esté dialogando. Bueno, un ejemplo, yo me voy a proponer yo mismo. Si yo estoy al frente y ya se acaba la sección aquí, y luego voy a poner como ejemplo a usted. Se acaba la reunión y me habla: ven para acá. Te voy a llamar un poquito la atención, no te quiero ofender, no te quiero destruir, ¿verdad? Solamente que aquí tuviste un pequeñito error, ¿verdad? Hay que corregirlo de esta forma, te lo digo bien. Estuviste bastante bien, pero tuviste un pequeño error, ¿verdad? Hay que procurarlo. Es bueno, y yo acepto lo que usted me está diciendo, ¿verdad? Hay personas que no lo aceptan. Aquellas personas que no lo aceptaron, créeme sinceramente que ya no se van a poner ahí, porque surgió como una ofensa para él, ¿verdad? Y yo no lo agarraría en esa forma, ¿verdad? Lo agarraría: qué bien que me está corrigiendo, ¿verdad? Porque no me di cuenta del error yo, y qué bueno que se dio cuenta. Eso es lo que yo quiero entender, que es correcto así lo que estoy diciendo. Sí, hermano, es que hay que saber corregir esos errores sin intención que de pronto suceden, ¿verdad? Errores, pero también, ¿verdad? Estamos hablando de cuestiones que hay que corregir en la vida de otros, ¿verdad? A veces hay acciones o cómo estamos llevando nuestra vida, que eso hay que corregirlo, ¿sí? Por eso aquí habla acerca de los que se oponen, porque va a haber personas que se opongan, ¿sí? No tanto personas que de pronto
te equivocaste en algo que hiciste, no tuviste la intención, digo, también es bueno hacerlo sin destruir porque puedes hacer lo contrario. Pero también con quienes se oponen a lo que estás enseñando, con quienes no entienden las cosas como tú las enseñas, porque esa es la palabra de Dios, ¿verdad? Y todo eso hay que saberlo corregir también sin destruir, sin insultar, sin faltar al respeto, sin que se eleven los ánimos, sin decir, bueno, yo soy evangelista, pero yo soy de mecha corta, ¿sí? A mí el que me busca me encuentra. No, o sea, eso no es correcto. Ahí entra la paciencia también de la persona. Sí, pero en cuanto a eso, pues sí, también lo que usted comenta es correcto, hay que saberlo hacer de esa manera. Yo me recuerdo mucho de un hermano que conocí, ¿verdad? Estando joven, que eso es lo que él hacía todos los domingos él se sentaba, digo, yo no lo veo correcto, ¿verdad? Porque él, todos los domingos se sentaba en la reunión y lo que hacía era, cuando pasaba uno al sermón, sacaba su hojita, iba anotando todo lo que estabas haciendo mal, todo. Tú hiciste mal, esto también, esto lo dijiste mal, según él, ¿verdad? Y ya al final se acercaba contigo y, mano, venga, esto lo dijiste mal, esto también, esto también, esto también. ¿Sí? Creo que le echen más ganas a la próxima. No, hermano, pues es que yo lo dije por... Mi trabajo es nada más corregirte, nada más decirte lo que hiciste mal. Y ya, el hermano se iba. Y el siguiente domingo era lo mismo, sacaba su hojita y todo lo que ibas haciendo mal, él lo anotaba. Luego hasta lo veía reírse estaba escuchando el sermón. Pues sí, así se la pasaba toda la adoración. Pues eso no es una buena corrección. ¿Sí? Ahí nos está haciendo con ese propósito de que tú cambies, de que tú mejores. Como usted lo dice, sí, porque uno se acerca y te dice, oye, hiciste esto bien, lo hiciste bien, hiciste esto, hiciste aquello, excelente. Nada más yo te recomendaría que, mira, esto, cámbialo. Yo te aconsejo que esto, mira, no lo vuelvas a decir porque ese texto que tú utilizaste no habla de eso, ¿sí? Habla de esto otro. Mira, quiero que te fijes que este texto es una corrección de vida, ¿verdad? Y es muy diferente. Bueno, ¿algo más acerca de esto? Si no, entonces continuamos. ¿Gama? Recuerdo que no estábamos en la terraza, creo que ya se los he dicho. Éramos menos de la terraza y éramos muchos varones. Éramos como 50 varones. Y había un hermano. Estaba hablando, medía como unos 2 metros. Pero el hermano había sido soldado. Y estaba muy fuerte el hermano. Pero era muy paciente y pues como al haber muchos miembros y a veces no nos poníamos de acuerdo en la junta de varones y a veces pues malamente, ¿verdad? Se subían los ánimos y el hermano le decían y le decían y yo les dije, hermano, ya no le muevan porque va a explotar el hermano, los va a golpear a todos y me voy a meter yo y también muchos vamos a alcanzar, mejor cálmense, tranquilos, porque el hermano está nada de... Pero el hermano me acuerdo que aguantaba mucho y no decía nada, y se hasta temblaba el coraje el hermano, pero no decía nada, siempre tranquilo. Y yo decía, hermanos, cálmense porque aquí van a volar varios bienes, mejor tranquilos, ¿no? Y el hermano nunca explotó, pero yo me admiraba mucho de la paciencia y de... Soportaba nada más, no decía nada, se agachaba la mirada, y estaba hasta temblando el coraje, pero nunca ofendió y siempre explotó tranquilo y todo. Sí, es el tipo de cosas que nos hacen admirarnos, ¿verdad? Tener admiración por los hermanos. La paciencia es una de ellas y es notoria. Cuando uno tiene paciencia, eso es notorio, ¿verdad? Cuando uno maneja la paciencia, en ese sentido, pues para enseñar, para corregir a veces, para cuando se necesita enseñar y amonestar. En cuanto a ser sufrido, que también nos dice la palabra ahí, que el siervo del Señor debe ser sufrido. Esta palabra que nosotros podemos también, ¿verdad? Anexícacos, me parece que es la palabra griega,
y hace referencia como a, no recuerdo bien si es sacar lo malo, soportar lo malo, ¿sí? que luego se utilizaba para pacientes que estaban enfermos, ¿sí? Que estaban con una enfermedad, la estaban soportando. Se utilizaba también para ellos el ser sufrido. Y bueno, aquí de lo que vamos a hablar en cuanto a esta palabra, también así de una manera breve, ponerles que ser sufrido muchas veces va a hacer referencia a saber soportar lo malo, ¿verdad? Ser sufrido tiene que ver con eso, saber soportar lo malo y hacerlo sin resentimientos, porque si el resentimiento queda ahí, pues no estás soportando los malos, estás nada más esperando el momento perfecto para vengarte, para hacerle la mala al hermano o a la hermana. Y digo, esto también está aplicado a quienes no son cristianos. Hay que saber soportar eso malo y hacerlo sin resentimientos, ¿verdad? Es una cuestión difícil, pero es una cuestión en la que debe trabajar el siervo del Señor. Saber hacer esto. En cuanto al evangelista, pues muchas veces él tiene que saber que para él va a haber críticas, va a haber burlas, va a haber calumnias, ¿sí? Va a haber todo ese tipo de cosas y tiene que estar enterado de ello, ¿sí? Porque si no he sufrido en ese sentido, pues nunca voy a querer soportar ese tipo de cosas. Y si alguien me dice algo, voy a decir, no, pero no es cierto, ¿por qué anda diciendo eso? ¿Verdad que no, hermana Eva? Y ya la metí a ella también, y ahí está ella también en la pelea. Ella sabe, pregúntenle. Y no anden diciendo nada porque lo va a hablar a Gama y ya con Gama no se van a aguantar. Ya estoy metiendo a todos. No tiene que saber soportar esto. Y si no, voy a empezar a decir que aquella iglesia esto, que aquellas personas esto otro, y entro, es lo que Jesús quiere evitar como cristianos, que entremos resentimientos. Tiene que dejarlos de lado totalmente, ¿sí? Ser sufrido va a significar tener paciencia con los difíciles, ¿sí? Porque el siervo del Señor debe saber hacer esto y el evangelista debe poner el ejemplo, que va a haber personas difíciles dentro de la iglesia y debemos de saber tener paciencia con ellos, ¿sí? Uno debe saber soportar a veces ese que están hablando mal de ti, a veces esas personas que se irritan muy fácilmente, a veces uno le toca conocer hermanos y hermanas que rápido se enojan de cualquier cosa, que rápido empiezan los conflictos, cualquier cosita ya están haciendo conflictos, ¿sí? Que si nos vamos a ir a comer a casa del hermano José. ¿Pero por qué a casa del hermano José? A mí no me dijeron nada. Deberían preguntarnos a todos. Y ya está, uno conflictivo por cualquier cosita, ¿sí? Hay que saber también tener paciencia con ellos, que de pronto puede pasar. Para no explotar, ¿verdad? Para uno como evangelista no llegar a ese punto que mencionaba el hermano Gamaliel. Como iglesia, pues hay la responsabilidad de no estarlo picando, ¿verdad? Pero también él debe tomar las medidas para no llegar a ese grado de explotar aquí frente a todos, porque acuérdense que las cosas buenas a veces muy poco se recuerdan, pero si uno aquí explota y empieza a decir cosas, eso no se olvida nunca. Eso se va a platicar por años y por años y por años y por años. Como el hermano una vez estamos en la clase, no sé qué le dijeron y explotó. Nunca se le va a olvidar a muchos hermanos eso. Así que tener cuidado con ese tipo de cuestiones. Saber ser resiliente ante la falta de resultados, porque no siempre va a haber los resultados que esperamos. El evangelista debe saber eso, que no siempre va a haber los resultados que él espera, y tiene que saber perseverar en su trabajo a pesar de ello. Y por último, pues no tomarse las cosas de manera personal, ¿verdad? Saber que lo que decía Jesús, le decía a sus apóstoles, ¿verdad? Que si lo rechazaban, no se preocuparan, ¿sí? Me rechazan a mí, rechazan al Padre, ¿sí? Ustedes continúen realizando su labor. Y el evangelista debe saber esto, para que no se trata de que es que no me quieren, es que yo quiero que me quieran y no, hermanos, pues es que no me hacen caso, como que
yo creo que les caigo mal, yo creo que necesito traerles algún regalo, o no sé qué hacer, ¿no? Porque no me hacen caso. Es que no se trata de ti, ¿verdad? O si se ponen en tu contra algunos, tienes que saber pues, que son los gajes del oficio a veces, y que no se trata de si les caigo bien, si les caigo mal. No sé, ¿quieren agregar algo en cuanto a ser sufrido también? ¿O les parece bien? ¿Sí? Entonces ser sufrido no puedes reclamar. No reclamas. Saber reclamar. Tienes que saber reclamar. Sí, pues todo lo que uno hace como cristiano tiene que saber hacerlo, ¿verdad? No se trata de quedarse callado como lo vemos en muchas otras ocasiones. De hecho, el mismo apóstol Pablo le decía en una de sus cartas que como es debido taparles la boca, decía de algunos, en las cosas que enseñaba. Pero sí creo que uno debe saber escoger sus peleas. Y tiene que saber hacer eso. ¿Sí? Si tú el decir algo, el apasionarte, el discutir, el contender, lo haces por cualquier cosa, ¿sí? Es que no estás haciendo lo que Jesús quiere que tú hagas, ¿verdad? Hay veces que también como iglesia debemos de saber, digo, no es el tema, ¿verdad? No es el tema, pero a veces como iglesia también debemos de saber actuar frente a ese tipo de cosas como iglesia, ¿verdad? Como este caso, ¿verdad? Donde decía Gama, si estamos viendo que algunos hermanos se ponen ahí en su plan de estar discutiendo, de estar contendiendo por cosas que no son correctas, pues ¿qué debemos de hacer como iglesia? Bueno, ver por nuestro hermano, ¿sí? Lo que este hermano y esta hermana están diciendo no está bien. A ver, hermanos, vengan, queremos hablar con ustedes, que eso que hacen no es correcto, ¿sí? Eso que están haciendo no está bien, no lo vamos a permitir. No es correcto que estén haciendo ese tipo de cosas. No, hermano, es que él tiene que saber enfrentar lo que uno le dice. No. Si quiere preguntar, si usted piensa que las cosas son así, hágalo de manera correcta. Entonces nosotros como iglesia también debemos de saber ver por los demás en ese tipo de situaciones. Si no, pues a ver qué hace el hermano, ¿verdad? Se le ponen muy al tiro ahí los demás y en la clase y a ver qué hace, ¿sí? Tiene que saber ser sufrido. Bueno, todo ese tipo de cosas hay que saber hacerlo de la manera correcta. Hay que saber escoger nuestras peleas, hay que saber actuar como iglesia. Uno también tiene que saber elegir con qué tipo de personas te relacionas, ¿sí? Para no caer en este tipo de situaciones. Aunque le digo, es otro tema, ¿verdad? Habrá que abundar más en este tipo de cosas, dependiendo de la situación. 1 Timoteo 5, 21, 22 es el siguiente, también es simple, ¿verdad? Este pasaje bíblico de 1 Timoteo comenta lo demás que yo les decía el día domingo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Lo demás que decíamos que tiene que ver en la relación con otros. No ser parcial, ¿sí? Es decir, ser parejo. Ser parcial es eso. Parcial es lo contrario a completo, ¿sí? Ser parcial es tomar parte. La misma palabra, el origen de la palabra tiene el significado de inclinarte hacia algo. Entonces, ser parcial significa inclinarme hacia alguien. Aquí el contexto está hablando acerca de los ancianos. Ya comenzó a hablar acerca de los buenos ancianos, sean tomados en doble honor, ¿sí? En alta estima, más los que
enseñan, ¿verdad? Los que se dedican a trabajar en enseñar, sean tenidos en doble honor. Y luego a los malos, ¿verdad? A quienes insisten en pecar, dice Pablo, ¿sí? Repréndeles frente a los demás, para que teman, dice ahí. Bueno, y aquí está diciendo, después, que más adelante sigue hablando de los ancianos, por eso comprendemos que aquí sigue hablando de este tema. Guarda estas cosas sin prejuicio y no hagas nada con parcialidad. Claro, podemos hablar acerca de quienes gobiernan la iglesia, de los ancianos, pero realmente puede ser aplicado a cualquier otro, ¿verdad? Que yo como evangelista puedo decir, bueno, cuando Monse haga algo, como ando con ella, pues a lo mejor no digo nada, a lo mejor se lo digo muy suavecito, ¿verdad? Oye, amor, fíjate que eso no estuvo bien, si quieres, pues cámbialo, o no le digo nada, ¿verdad? Porque si me empieza a decir, ¿pero por qué? Bueno, tú sabes. Pero ¿qué tal que es la hermana Patti? Ni le pregunto ni nada, aquí mero en la introducción, cuando me toque. Y usted, hermana, ¿sí? Si se acuerda, usted hizo este pecado, a ver si se arrepiente y pide perdón al final, porque eso no está bien, para que sienta vergüenza. Entonces, con unos de una manera, pero con otros de otra. Eso es ser parcial, ¿sí? Y eso no es correcto. Pues a uno no le digo nada porque forman parte de mi familia, a uno no le digo nada porque son ancianos, o porque es diácono, porque también es evangelista, ¿sí? Pero otros nada. A los hombres no le digo nada porque somos hombres y somos amigos todos, pero con las mujeres sí soy duro, ¿sí? Pues ese tipo de cosas, ¿sí? No demuestran imparcialidad. Entonces todo eso no es correcto. Y lo demás, pues también. Porque habíamos hablado acerca de imponer las manos. Poner las manos. ¿Cuál era su significado? Ya hablábamos de que tenía que ver con aprobar a alguien, identificarte con él, ¿sí? Así que en este sentido puede estar hablando de lo mismo. Bueno, hay varios comentarios al respecto, tampoco me quiero profundizar en eso, pero realmente a cualquiera que nosotros queramos aprobar, que queramos hablar de él, que queramos recomendar, que queramos identificarnos con él, pues el evangelista debe tener cuidado, ¿verdad? Con quién lo hace, quién recomiendas, con quién te juntas, con quién dices, este es mi amigazo, ¿sí? A quién dices, este estaría bueno para evangelista, pónganlo, fatíguenlo. Estos estarían buenos para ancianos, hay que buscar que estén en la congregación. Y luego son hermanos que salen con sus cosas, ¿no? ¿Y quién fue el que dijo que aquí estuviera? Bueno, fui yo. A veces puede tratarse un poco acerca de estas cuestiones, ¿verdad? Hay que tener cuidado entonces de esa cuestión, ¿verdad? No participar en pecados ajenos. Hay que tener cuidado uno con las personas con las que se relaciona también, en ese sentido. Al respecto, ¿verdad? No sé si ustedes hayan escuchado alguna otra interpretación o quieran dar algún comentario acerca de este pasaje bíblico, porque creo que no hay más aquí en cuanto a lo que profundizar. ¿No? Bueno, si no es así, entonces hasta aquí lo vamos a dejar. Hasta aquí lo vamos a dejar por esta ocasión, lo que nos dice Timoteo. Y con esto pues ya lo que sigue es sus cualidades frente a la palabra, frente a la verdad. Porque esto es realmente lo que nos está hablando en cuanto a otros, ¿verdad? Aquí claramente pueden ser hermanos, pueden no serlo. Acordémonos que también en estos momentos estaba muy fuerte la cuestión de quienes ya estaban predicando falsa doctrina, estaban sacando gente de la iglesia para traerlos con ellos,
Y esos falsos maestros, pues también, Timoteo debía tener cuidado de no estarse juntando con esos falsos maestros, que lo identificaran junto con ellos también, ¿sí?